Bueno, mi hermano, Dios lo bendiga. Doy gracias por tu vida, donde quiera que estés, en el momento que estés. Doy gracias al Señor por tu vida, porque estás en estos momentos escuchando palabra de Dios. Gracias por unirte a este programa de la mano con Jesús. Te doy la bienvenida y que sea, y oro al Señor para que sea de edificación, para que sea esta palabra la que estás clamándole a tu Padre Celestial. Creo en el poder de nuestro Señor, creo que Él todo tiene un propósito y quiero que eche fuera toda distracción y que nada pueda opacar la palabra de nuestro Padre Celestial. Hoy te vengo a hablar, hace el devocional del jueves, en la palabra del jueves, estuve hablando de Génesis 22, que fue cuando Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Ahí el Señor me mostró varios puntos, pero ¿qué pasa? Mientras seguía hablándole al Señor, Él me vuelve a traer Él me sigue llevando a profundidades, me sigue llevando a otras cualidades que quizás no hemos visto y otros puntos que quizás no hemos visto en esa historia, en ese pasaje, en ese momento, de la vida de Abraham. Y el Señor me sigue llevando a profundidades y quiero seguir hablándole. Hubo un par de puntos y hubo otras cosas que el Señor me mostraba en ese pasaje, y quiero hablarle de por qué Abraham siguió escuchando la voz de Dios cuando en el momento clave, en el último momento antes de degollar a su hijo, Abraham dio un stop a lo que iba a hacer. Como le dije en el devocional pasado, lo primero era que Abraham escuchaba la voz de Dios y que Abraham tenía un oído sensible a la voz de Dios, porque dice que el ángel de Jehová le habló desde lo alto de los cielos y Abraham en la tierra pudo escuchar la voz. Quiere decir que tenía un oído sensible a su voz. Pero ¿qué me hablaba el Señor? ¿Cómo podemos tener un oído sensible a la voz? En muchos momentos, hermano, el enemigo no podrá detener la palabra que Dios tiene para ti. El enemigo no podrá detener que el Señor te hable. Pero el enemigo, ¿qué va a querer hacer? El enemigo no se va a quedar conforme. El enemigo va a querer que tú no vuelvas a escuchar esa voz. ¿Qué le pasó a Abraham? Abraham escuchó la primera vez cuando el Señor le pide que le entregue a su único hijo. Pero Abraham pudo desenfocarse. Abraham pudo empezar a mirar hacia otro lado. Pero Abraham no se desenfocó. Abraham siguió firme en lo que Dios le había dicho. Abraham no buscó más opiniones. Abraham no dudó. Abraham tuvo la fe de que Dios se lo estaba pidiendo y que con un propósito grande el Señor lo haría. Esto es un punto que debemos guardar siempre. No desenfocarnos. Muchas veces vamos ante un profeta y el profeta nos habla, o ante un hermano, porque el Señor no necesita un profeta reconocido para darte una palabra. El Señor puede hacer hablar hasta las piedras hacia un burro. Y entonces, cuando el Señor te da esa palabra, ¿qué hacemos cuando llegamos a casa? Hay muchas veces que ya después que la palabra ha sido declarada sobre ti, muchas personas llegamos a casa y que si queremos afanes del mundo, que si nos desenfocamos en otras cosas. No, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos. Cuando el Señor nos da una palabra, llegar a la casa, orarla, seguir creyendo esa palabra, seguir intimidando sobre esa palabra, seguir hablando con el Señor sobre esa palabra, porque como les dije, el enemigo no podrá impedir que se te sea dada, pero sí va a impedir de que tú vuelvas a escucharla de nuevo. ¿Qué pasa? Que el enemigo no pudo detener que Abraham escuchara de nuevo. Cuando en el momento clave, el Señor le dijo, stop. Tú no sabes si el Señor te va a volver a hablar y tú no sabes en qué momento. Por eso debes estar todo el tiempo listo, preparado, todo el tiempo creyendo y escuchando solo esa palabra. No nos desenfoquemos cuando la palabra ha sido entregada.
Y otra parte muy importante, Abraham, cuando el Señor le da la palabra, Abraham no rápidamente no va donde está, no va donde está Sara a decirle que le había dicho el Señor. No, Abraham tomó la palabra que sabía que se la había dado el Señor a él. Porque si Abraham le llega a contar a Sara lo que el Señor le había dicho, Sara no hubiese cedido, porque la fe de Sara no era igual a la de Abraham. Entonces, hoy el Señor te dice, cuidado a quien cuentas una palabra, cuidado a quien abres tu corazón. Hay palabras, hay intimidades tuyas y el Señor que solo son para ustedes, porque el Señor es sabio. El Señor es sabio, el Señor no quiere que estés hablando con todos cuando vengan y puedan querer opacar o quieran querer poner en duda lo que ya el Señor te dijo. Sé sabio a cuando el Señor te hable, sé sabio con quien la compartes la palabra. El Abraham, le quiero leer Génesis 22:5, dice la palabra. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y andaremos y volveremos a vosotros. Abraham dejó a sus siervos. Abraham fue solo con Isaac, porque el Señor le pidió que fuera solo con Isaac. Abraham no quería más voces que pudieran distraer ese momento, ese holocausto que iba a hacer con el Señor. Que si escuchaba otra voz, sería la de Dios. Solo se pudiera escuchar otra voz en esa intimidad, en ese momento, que sería la voz de Dios. Por eso Abraham le dijo a su siervo, usted espera aquí. Entonces hoy el Señor te dice, cuidado con qué cargas llevas que yo no he puesto en ti. Cuidado a quién estás llevando en tu propósito que el Señor no te ha dicho que lleves. Ten mucho cuidado. Moisés, recuerdo que Moisés, cuando el Señor lo llamó, Moisés empezó a poner pretextos. Moisés empezó a poner dificultades en su camino. Y dice la palabra que el Señor se molesta y le dice, ok, ve a ver a tu hermano Aarón. Pero Aarón no estaba en el primer plan del Señor, sino que era Moisés solo. Y eso me recordó cuando Moisés sube al monte Sinaí a hablar con el Señor y el Señor le da los mandamientos. Aarón en ese momento, ¿qué pasó? Fue guiado por el pueblo. Aarón llevó a creerse que Moisés no regresaría. Aarón creó un Dios, creó un cordero de oro, un becerro de oro. Aarón en ese momento no dudó para tomar el control del pueblo, para ser entonces el líder Aarón. Y hubo desobediencia. Todas nuestras acciones van a tener consecuencias. Todas nuestras acciones van a tener un pro y un contra, pero cuando el Señor nos envía y nos dice algo, tenemos que obedecer lo que Dios nos dice, no lo que nosotros sintamos. Recuerda que solo los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Hermanos, debemos ser cada vez más guiados por la palabra del Señor, ser cada vez más conscientes de que cuando el Señor te habla, aunque quizás a ti te choque, aunque quizás a ti te duela, como le dolió a Abraham, que le pidiera a su único hijo, le pidiera a su hijo de la promesa, aunque el Señor te hable y te duele y te confronte, obedece. No hables con el que el Señor no te ha dicho que hables, y no cargues con lo que el Señor no te ha dado para que cargues. Despójate de toda carga innecesaria, despójate de toda persona que no te hace ampliar tu fe, sino que la hace retroceder. Oro en esta mañana por tu vida, bendito Padre Celestial. Gracias te doy, Señor, por esa persona que está escuchando tu voz, Señor, porque yo en el nombre de Jesús declaro que no son voces de hombres, sino del Espíritu las que está siendo alimentada. Gracias porque me has alimentado, Señor, y sé que estás alimentando a los demás. En el nombre de Jesús, toda la gloria sea para ti, Padre. Amén, amén y amén. Bendigo tu vida. Si ha sido edificación, hermano, compártelo.
comparte la palabra de Dios hacia otros. Dios te bendiga. Amén. Bendiciones.